Hola, muy buenos días, muy feliz martes. Gracias como siempre por estar aquí en la búsqueda de esta energía del día. Espero que estés transitando muy bien la semana. Espero que ese desafío que nos proponían ayer, pues lo estés llevando. Siempre que te haya resonado, por supuesto. Si no es para ti, obviamente no hay que forzar nada. Y espero que en todo caso, si te resonó y lo estás llevando a cabo, pues que cuando acabe la semana hayas hecho ese trabajo para tu mayor bien, para tu mayor evolución y para tu plena satisfacción. Ese es mi deseo. Y vamos con la energía de este día de hoy, que por cierto, mañana día 13, sí, mañana día 13, no, pasado mañana, día 13, tenemos luna llena en Leo, así que no sé si podremos hacer algo por aquí, si nos dará tiempo, pero estate atento, atenta si no. Y no solo para verla, que eso ya de por sí es un espectáculo y una bendición, sino para cualquier trabajo que te apetezca llevar a cabo con esa luna, que creo que es la luna de la nieve. Además ya estamos en la mitad del invierno, ya vamos encaminando la recta final del invierno, así que es un momento muy especial. Vamos con esto, vamos con la energía del día de hoy. Vamos a ver qué tienen para nosotros, qué mensaje, qué sugerencia, qué respuesta, incluso si quieres preguntar algo, qué respuesta pueden tener para ti en este momento. Por favor, gracias. Estamos utilizando este precioso tarot, Los Salvajes Desconocidos, que es tan especial y efectivamente tan salvaje. Es muy potente. Vale, respuesta, sugerencia, comentario, precioso. La muerte, arcano 13. Vale, si has preguntado por algo, aquí podemos tener una respuesta un poco ambigua, porque puede ser una respuesta de sí, en el sentido de que efectivamente algo ha cambiado para que eso por lo que tú preguntas se dé, y puede ser una respuesta de no, porque te pueden estar diciendo aquello por lo que tú preguntas ya realmente no existe, digamos, ¿no? Entonces aplícala con criterio y con sentido, no digo ya sentido común, sino sentido del sentir de tu corazoncito. Aplícalo, ¿no? O sea, si tú crees que tú has preguntado por algún proyecto, una relación, una historia, que hasta ahora no se haya podido mover, o que hasta ahora quizás no habías visto que se dieran las circunstancias para que eso floreciera, si te están diciendo que efectivamente ahora se van a dar esas circunstancias, hay algo que cambia, hay un trasfondo que cambia. Recordemos que la carta de la muerte siempre nos habla de transformación, de renovación, de cosas que cambian. Nunca nos están hablando de la muerte física. Yo sé que lo sabes, pero por si acaso lo digo, porque a lo mejor es la primera vez que me ves. Gracias por estar aquí, gracias por llegar. Y a lo mejor no tienes ni idea de lo que representa el arcano 13. No tengo que dar nada por sentado. Esto lo estoy aprendiendo también. Por otra parte, si tú, en tu sentir, tú cuando haces esa pregunta y yo te digo, yo creo que no, porque eso por lo que preguntas ya quedó atrás, pues a lo mejor a ti eso te lleva a pensar, a sentir, mejor dicho, te lleva a sentir que sí, que efectivamente aquello por lo que estás preguntando, que te digan que no es la cosa más natural del mundo, porque eso ya tiene que terminar, eso ya tenía que haber quedado atrás, o eso ya debe de quedar atrás. Por otra parte, si no has preguntado por nada, muy interesante siempre el arcano 13, porque nos habla de esa capacidad que tenemos de renovación cada día. De hecho, además es verdad, lo hemos comentado en otras ocasiones, cada día tal cual nuestro cuerpo se regenera. Cada día perdemos células, ganamos células, cada día se nos cae el pelo y nace más pelo. Bueno, a veces no, pero normalmente suele ser así, ¿no? Se renueva. Nuestro cuerpo se está renovando día a día. Entonces, hoy la energía del día, el mensaje del día, así digamos más genérico, sin preguntar nada, sería que nos adaptemos a los cambios, que nos preparemos para ver cambios. Siempre son positivos, aunque es verdad que a veces esta carta encierra una gran lección, que es la de no entiendo lo que está pasando, pero lo voy a aceptar. Algo está cambiando, algo se está yendo, algo está finalizando, porque obviamente habla de finales, para nuevos comienzos siempre. Y a lo mejor no lo entiendo, a lo mejor no tengo ni idea de por qué se da esa situación, pero sí, por eso digo que trae esta enseñanza, de esta lección de confianza. Si se está dando eso es porque tiene que darse. Dios sabe lo que hace, nosotros no tenemos ni idea. Entonces es como una invitación, de hecho, a dejar nuestro ego atrás, a que nuestro ego, no que muera, porque él no puede morir, mientras nosotros estemos vivos, él va a estar ahí, pero sí quizás que muera la relación que tenemos con él,
con la loca de la casa, muera esa relación y muera la manera en que dejamos que nos conduce. Y que demos más prioridad, demos más salida a nuestro sentir, ¿sí? Porque hoy nos hablan de cambios, claro, también lo decimos siempre, para cada persona será una cosa, para una persona puede ser el final incluso de un ciclo de trabajo o un ciclo de estudios, para otra persona puede ser el final de un vínculo laboral, personal, lo que sea. Entonces, lo importante es que estemos abiertos a ese cambio y a fluir con ese cambio, ¿sí? Así que bonita energía, además yo creo que también nos puede invitar a reflexionar sobre toda nuestra transformación, que hagamos hoy esa meditación de ver cuántas cosas hemos dejado atrás o cuántas cosas que creíamos además inamovibles, que creíamos súper fijas, súper estáticas, al final no ha sido así. Y qué bonita enseñanza esa también de saber que las cosas pueden empezar y pueden terminar. De hecho, normalmente suele ser así. Todo lo que empieza termina y todo lo que sube baja. Y brindar con eso por la vida, que lo hablábamos ayer con el 3 de copas, y agradecer también esos cambios de que a lo mejor nos han quitado en medio cosas que no creíamos que nunca nos las quitaran. Y hoy por hoy lo agradecemos y decimos cuánto he cambiado, cuánto he transformado, a veces incluso en ese momento un poco a mi disgusto, para mi disgusto, pero lo hice, ¿sí? Reflexionemos mucho también sobre esa magia bonita que tiene el arcano 13. Precioso, me encanta. Además, obviamente es de los que más mala prensa tiene, pero es precioso. El arcano 13 es la libertad, es el dejar atrás las capas que ya no nos sirven, lo que ya no somos, para poder encontrarnos con lo que sí que somos. Cada día ir un poquito más hacia nuestra autenticidad y nuestra manera única de ser. Me encanta. Preciosa carta para el día de hoy. Te deseo muy feliz día. Te dejo ahí esas reflexiones. Gracias como siempre por comentar, compartir, por apoyar como tú quieras este trabajo. Y nos vemos mañana. Feliz vida.